frontera norte, con este tema del fentanilo y feminicidio, esto que ha ocurrido y lo que se está dando, lo que se está desarrollando aquí en Guaymas. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, encantado de estar con ustedes, Cintia y Daniel, y con su auditorio. Pues para que nos comente sobre este reportaje que sale en proceso y en el cual usted tuvo la posibilidad de participar, fentanilo y feminicidio, lo nombraron ahí, pues en alusión a esta droga que ha sido, pues lamentablemente la droga de mayor tráfico en los últimos meses, en los últimos años, y donde Sonora está jugando un rol, pues por el puerto, por las garitas, por las aduanas, que ahora están en control de la Marina Armada de México, que curiosamente en el caso de Guaymas es un marino el responsable de la seguridad pública y que supuestamente iban por él cuando ocurre el crimen de unas muchachas. Platíquenos desde su punto de vista, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tener en el observatorio para estar al pendiente de estos temas que están provocando tanta inseguridad en nuestro estado? Claro, nosotros hemos venido dando seguimiento desde el Colegio de la Frontera Norte a la evolución tanto de los homicidios en el estado de Sonora como también al tema de las desapariciones de mujeres en el área de Cajeme, Guaymas, Empalme, que ha acrecentado obviamente la atención después de lo sucedido con Marisol, que falleció desgraciadamente en el ataque en la presidencia, y en lo que parece haber sido un ataque en contra del secretario de Seguridad, como bien mencionas. Y en esto pues hemos encontrado por un lado un crecimiento de la importancia de Sonora, de su importancia estratégica para los grupos criminales a partir del crecimiento del negocio del fentanilo, ¿no? Las rutas que tradicionalmente veníamos conociendo, en particular la de los últimos años que venía con cocaína desde Colombia, Perú, pasaba por México rumbo a los Estados Unidos, pues hoy ha venido perdiendo importancia, inclusive también la de los opiáceos, pues ha venido perdiendo importancia derivado del auge que ha tenido las drogas sintéticas y en particular los opioides, entre ellos el fentanilo, que originalmente pues venía, sobre todo los precursores de China. China llegan a la costa del Pacífico y de ahí se distribuyen hacia los Estados Unidos, que ahorita tiene una demanda muy importante derivada de múltiples factores, entre ellos unas malas prácticas médicas en el vecino del norte. Estados Unidos, ante la crisis que ahorita tiene, una crisis muy fuerte de opioides, en particular por el consumo de fentanilo, que está ocasionando muchísimas muertes en los Estados Unidos, incrementó los controles, sobre todo en sus puertos del Pacífico, que una ruta por la donde entraba este tipo de mercancía, por ejemplo en el de Los Ángeles, y esto ha hecho que los grupos criminales cada vez recurran más a zonas en México, no solo para el transporte y la llegada de precursores desde Asia, sino también para la elaboración y tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos, y ahí pues el puerto de Guaymas se ha vuelto fundamental. Hemos visto recientemente cómo se ha venido utilizando el puerto de Guaymas precisamente para la llegada de precursores para el fentanilo, y esto se ha visto también en los decomisos, en declaraciones, por ejemplo, de la Marina y demás, no solo por su cercanía con los Estados Unidos, sino por también la infraestructura que hay y la facilidad que tiene el poder mandar este tipo de drogas hacia desde Guaymas, en lugares como Sonora, y cruzarla, ¿no? Y bueno, el fentanilo se ha vuelto tan rentable también porque pues no depende de tener grandes plantaciones, no está sujeto a ciclos agrícolas, puedes producirlo en un laboratorio en cualquier momento, y es fácil de transportar porque lo puedes transportar, por ejemplo, en pastillas, ¿no? Entonces las ganancias son muy altas, y eso aunado, por supuesto, a también el interés que hay los grupos criminales por muchos de los recursos naturales de Sonora, como el litio y el oro,
pues ha hecho que hoy, pues en Sonora vivamos un conflicto muy importante entre partes del grupo de Sinaloa, en concreto los Salazar, con grupos del cártel de Caborca, el cual pertenece, por supuesto, Rafael Caro Quintero, que fue liberado de prisión en la época de Peña Nieto, y que pues en zonas como Guaymas pues está enfrentando el conflicto a través de un subgrupo que se llama La Plaza, ¿no? Y aunado a estos dos grupos que están enfrentándose en todo el país, pues también está la presencia, por supuesto, del cártel Jalisco Nueva Generación, que también ha incursionado y está luchando por tener un rol más importante en el Estado. Esto pasa en todo el mundo, el hecho de que por Guaymas, en este caso, que es de lo que estamos hablando, se dé pues este pleito por las plazas, lo convierta en el puerto pues atractivo para quienes están peleando por hacer más grande su negocio o más bien por tener más poder, ¿no? Entre eso. ¿Eso también ocurre en todo el país o es en México que se da todo esto? A nivel internacional o solo en nuestro país. Bueno, el crecimiento en el consumo de fentanilo y la rentabilidad del fentanilo pues está asociada evidentemente al alto consumo que hay en los Estados Unidos, ¿no? Oferta y demanda, ¿no? Sí, la demanda que hay en los Estados Unidos, y eso hace que Sonora se vuelva tan interesante. Digo, siempre ha habido una historia de narcotráfico en Sonora, pero hoy se ha vuelto muchísimo más importante para los grupos criminales, precisamente por la rentabilidad en torno al fentanilo, pero también por los recursos naturales. Para ellos es muy importante y tienen en la mira pues el poder extraer rentas, ¿no? Dentro de estos nuevos modelos de negocio que ya no solo dependen de las drogas, sino también de otras cuestiones, pues el poder extraer rentas, por ejemplo, del oro, del litio, y también pues la importancia de las rutas de tráfico de migrantes y cómo ha crecido el negocio de tráfico de migrantes en los últimos años. Y bueno, pues la rentabilidad que genera hoy Sonora, pues lo ha puesto en el mapa como uno de los estados más atractivos para México. Y la lucha, la intensidad de la lucha, por supuesto que se da en Sonora, no necesariamente se da así en todo el país. Digo, no vamos a ver ese contexto en un lugar, por ejemplo, como Yucatán, y ha hecho pues precisamente que haya un conflicto fuerte entre los grupos como el de La Plaza, como el de los Salazar, que los Salazar pues tradicionalmente habían tenido el dominio del Estado, ¿no? Y de alguna manera habían logrado mantener una cierta estabilidad criminal en la zona, pero bueno, hoy están enfrentados importante con el grupo de cártel de Caborca, y bueno, pues también que el cártel de Jalisco Nueva Generación está haciendo unos esfuerzos muy importantes por arrebatarle zonas y plazas a estos dos grupos en el Estado, ¿no? José Andrés, si la demanda en Estados Unidos está creciendo y si nuestro estado resulta tan atractivo por la dificultad de vigilar las fronteras, porque tiene puertos, porque tiene trenes que están cruzando desde México hacia los Estados Unidos, entonces estamos solamente ante el inicio de lo que podría ser una escalada en el tráfico, obviamente con esto una escalada en los niveles de violencia por los grupos que se disputan ese tráfico, y en medio de eso pues queda la sociedad civil, como fue lamentablemente el caso de este grupo Feministas del Mar. Siento que por todo lo que me dices que la tendencia es a empeorar, ¿no? Y sobre todo pues que por los lugares por donde está cruzando más el fentanilo y el cristal y otras drogas duras, pues supuestamente deberían estar controlados nada más y nada menos que por uno de los de las corporaciones de élite y en las que mayor confianza se tienen, que en este caso es la Secretaría de Marina Armada de México. Bueno, ahí la escalada me parece que ya está, es decir, esta zona, por ejemplo, de Guaymas, Cajeme, Empalme, tiene en tasas por 100,000 habitantes un crecimiento muy importante en los homicidios. Hoy es una de las zonas del país con los niveles más altos de homicidios por 100,000 habitantes, es decir, ahí está. Efectivamente, no se ve que pueda mejorar en el corto plazo, porque las condiciones ahí están, es decir, no se ve hoy que algún grupo criminal vaya a dominar y que vaya, digamos, de alguna manera a tener un control
sobre la plaza que no se ha disputado. Tampoco se ve una estrategia clara del gobierno federal para tratar de mejorar la situación. Hasta ahorita la única respuesta que tenemos desde el gobierno del estado ha sido pues pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda a la federación, traer o solicitar más guardias nacionales. Pero bueno, también hemos visto que los guardias nacionales llegan, pero de alguna manera están medio amarrados de las manos, ¿no? Es decir, realmente no se les está permitiendo llevar a cabo actividades un poquito más integrales y más ambiciosas para tratar de reducir la violencia criminal, más allá del acto de presencia, y pues también la división, la zona gris entre crimen organizado y autoridades, incluyendo desgraciadamente muchas veces las Fuerzas Armadas, pues está muy diluida, no queda muy claro dónde empiezan unos y dónde terminan otros. De alguna manera pareciera que pues todos estos grupos están ganando y por lo tanto pues en detrimento de la población, pues como que no hay mucha gente que esté interesada en mejorar o arreglar la situación, ¿no? Y la situación se pone más difícil, más complicada, con más feminicidios, con más inseguridad, de acuerdo a lo, pues, disculpe el comentario, lo interesante de la droga. En este caso estamos hablando de fentanilo y quizá pues es lo más novedoso ahorita y lo que más les reditúa, pero pues estaremos quizá próximamente a tener una novedad en ese mercado y que ponga las cosas pues más difíciles de como ya están. Me refiero a tema de inseguridad. Bueno, ahorita digo, la ventaja que todavía tiene Sonora en ese sentido, digo, desgraciadamente es una ventaja y una desventaja la cercanía con los Estados Unidos. Sí. La estructura, por ejemplo, como la autopista que va directamente desde Guaymas hasta Nogales, todo esto pues que son ventajas de alguna manera también. Pues también representan ventajas para el crimen organizado y están aprovechando, por supuesto, toda esa infraestructura que da al Pacífico, que está cerca de Estados Unidos, que les da mayor seguridad para poder transportar su mercancía. Pero una ventaja que todavía no tiene, que todavía tiene Sonora respecto a otros lugares como Tijuana, es que todavía no ha crecido tanto el mercado para consumo interno de fentanilo, ¿no? En Tijuana hemos visto cómo, por ejemplo, ha crecido muchísimo el consumo de fentanilo. Ya no solo es un tema de negocio del tráfico hacia los Estados Unidos, sino ya también un tema del consumo del lado de la frontera mexicana, ¿no? Y también la pelea ya no solo por las rutas de tráfico, sino también por las zonas de narcomenudeo del lado mexicano, este tipo de drogas. Esto es algo que si bien pues ahí está presente en el estado, no a los niveles ni ha tenido el crecimiento que ha tenido en lugares como Tijuana, pero pues me parece que sí, pues las autoridades estatales, en concreto pues el doctor Durazo, pues tendrían que repensar la estrategia, porque pues confiar en una estrategia federal que hasta ahorita no ha dado ningún resultado, pues me parece es apostarle a un plan que sabemos que no va a funcionar. Y creo que tendría que empezar a mirar lo que sucede en lugares, por ejemplo, como Coahuila, que le han apostado a fortalecer a sus policías estatales, a su fiscalía, a hacer cosas desde lo local, y pues de alguna manera algo ha funcionado ahí, porque bueno, hoy Coahuila parece una isla de seguridad, mientras alrededor se está incendiando, ¿no? José Andrés, ahorita que comentas eso de fortalecer las corporaciones locales, el gobernador en uno de los eventos, muchos eventos que han tenido de firmas de convenios y cuanta cosa para la seguridad, había dicho que iban a hacer una corporación estatal y que le iban a fortalecer y era parte de los compromisos que tenía durante esa campaña. De hecho era algo así como la Guardia Estatal. Después viene el presidente, hace la última visita que tuvo, tienen una mesa de reunión de seguridad por la mañana y cuando salen anuncian que siempre no, que lo que van a hacer es fortalecer, que no van a invertir ya en esa Guardia Estatal porque iban a traer más elementos de fuerza de Guardia Nacional y que iban a destinar el recurso que estaba destinado para esa Guardia Estatal, creo que para equipamiento y para
a los pocos policías estatales que había, darles más capacitación. Por eso me llama la atención este comentario que haces de fortalecer lo local, cuando era lo que a lo que se apuntaba y luego se revira después de una visita del presidente. Sí, bueno, pues sabemos que el presidente confía mucho en los militares, le ha apostado a esta alianza con los militares, pero desgraciadamente me parece que, dado que las dinámicas criminales tienden a ser muy locales, pues ameritan respuestas locales, y hemos visto también, desgraciadamente, que estas respuestas nacionales que buscan ser iguales para todos lados no funcionan, y que también desgraciadamente pues el envío de fuerzas federales termina siendo muchas veces insuficiente. No hay Guardia Nacional que alcance para todo el país. Hoy pueden estar y mañana eventualmente las van a retirar porque saldrá alguna otra emergencia en algún otro lado, ¿no? Hasta ahorita las experiencias que han funcionado a lo largo del país por un periodo de tiempo limitado, como fue el caso, por ejemplo, de Nuevo León o de Ciudad Juárez, o por periodos más prolongados, como el caso de La Laguna, en Coahuila y Durango, pues han sido respuestas más desde lo local, con impulso de la sociedad civil y el empresariado local, en busca de fortalecer a las corporaciones e instituciones locales. Por supuesto, me parece que en gran medida hay poca confianza en las corporaciones locales en Sonora, por eso esta creencia de que la mejor apuesta es ir por el apoyo de la Guardia Nacional, pero me parece que más allá de que hoy la Guardia Nacional no está dando los resultados que se esperan de ella, un poco por las instrucciones y el tipo de esquema en las que los tienen, pues también que no es una solución sostenible a largo plazo, ¿no? Pues le agradecemos mucho a José Andrés Sumano, profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte, por platicar con nosotros de este importante tema.